Queremos agradecer, desde luego, el gran esfuerzo que hicieron varios amigos expertos en la materia por acompañarnos para formar parte de este panel, incluso varios amigos que desde el extranjero pues tuvieron la oportunidad y se dieron el tiempo de acompañarnos aquí en Conagua 2023. Me permito presentar a cada uno de ellos. Miren, vamos primero con George Chamberlain, está con nosotros, él es presidente del The Center for Responsible Seafood. Le invitamos, George, si puede tomar su lugar, acompañarnos aquí en el estrado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que por cierto nos estará brindando una conferencia el día de mañana para que nos acompañen aquí en Conagua 2023. También nos acompaña como panelista el día de hoy Joao Luis Rocha de Texcumar, Ecuador. Bienvenido, Joao. Adelante, en los laterales podrán encontrar las escaleras. Muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros como panelista el doctor Francisco Magallón Barajas de Genamex. Doctor, si nos acompaña y nos hace el honor. Como panelista también escucharemos esta tarde al licenciado Alexander, conocido como Sandy de WOWSET, si no me equivoco, y bueno, él nos acompaña de Aquamaya. Le invitamos a que pase aquí al panel para comenzar con este ejercicio. Y finalmente a nuestro moderador, Jorge Conceizao, desde Brasil. Bienvenido, Jorge, adelante. Voy a permitirme a dar unas palabras de cada uno de los panelistas y desde luego también del moderador que nos acompaña el día de hoy. Vamos a comenzar con Jorge. Él es técnico, originario de Brasil. Ahí en su país hizo sus primeras aportaciones a la camaronicultura. Después de 11 años viajó hasta Aruba. Nos dice él que fue a trabajar, nadie le cree, para trabajar en la empresa Standard Seafood. Posteriormente viajó a Venezuela, donde estuvo ofreciendo sus servicios como profesional durante 10 años y después regresa a Brasil, donde se emplea en la empresa Mares y actualmente nos dice está muy enfocado en el tema de las larvas. Agradecemos que esté con nosotros formando parte de este panel como moderador. También me permito presentar a Joao Rocha. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde Ecuador. Él es médico veterinario para la Universidad de Lisboa en Portugal. Cuenta con una maestría en ciencias y doctorado por la Universidad de Texas. Ha encabezado programas de mejoramiento genético de camarón para grupos empresariales privados en varios países como Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, México y Brasil. Lanzó el primer programa de selección genómica de camarón a nivel mundial con Texcumar, San Pablo, Ecuador, programa iniciado en febrero del 2020. Actualmente, ya en su segundo ciclo genómico en asociación con el CAD de San Diego, California. Es autor y coautor de más de 25 manuscritos técnicos y ha participado en conferencias en varios países. Actualmente es consultor independiente y dirige actualmente 7 programas de mejoramiento genético en 5 países. Joao, bienvenido, muchísimas gracias. El doctor Francisco Magallón, ya conocimos un poco de su trayectoria esta mañana, quien es uno de los reconocidos en esta edición de Conagua 2023, sabemos de sus grandes aportaciones a la investigación y desde luego también a la ciencia. Bienvenido. Está con nosotros también Alexander, conocido como Sandy de WOWSET. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Él es licenciado en Ciencias Acuícolas y Economía por la Universidad de Michigan. Del 78 al 79 realizó una investigación marítima para una organización privada de investigación sin fines de lucro. Ha colaborado con varias empresas en el tema de evaluación de impactos ambientales en las zonas de los Grandes Lagos en el estado de Michigan. Del 79 al 86 colaboró con General Mills Aquaculture en el cultivo de camarón gigante en Malasia, en Honduras y en Ecuador. Desde el 86 dirige las operaciones de Aquamaya, el principal productor de camarón en Guatemala. Bienvenido, muchas gracias. Y bueno, finalmente George Chamberlain, el doctor comenzó su carrera en la acuicultura en el 75 como investigador, instructor y especialista en acuicultura extensiva en la Universidad de Texas. Durante los siguientes 10 años dirigió los programas de acuicultura en Purina International y Monsanto. En el 99 al 20 fundó y dirigió varias empresas de cría, nutrición y cultivo de camarones, conocidas en última instancia como Conabay,
con operaciones en Malasia, Brunei y Hawái. De manera paralela a sus actividades comerciales, George se desempeñó como miembro en la Junta Directiva y presidente de la Sociedad Mundial de Acuicultura y luego ayudó a fundar tanto la Global Aquaculture Alliance como el Center for Responsible Seafood. Además, se desempeñó durante 25 años como presidente de GSA y ahora dirige TCRS, donde lanzó una exitosa cumbre de camarón en Vietnam a principios de este año para ayudar a guiar al sector hacia un futuro más eficiente y más sostenible. Ellos son nuestros panelistas y nuestro moderador. Jorge, te cedemos los micrófonos. Adelante. Buenas tardes, bienvenido a Conagua 23. Cada panelista vai estar com 25 minutos, né? E vamos estar com 10 minutos para a pergunta. Então, vamos iniciar com o Dr. George Chamberlain. Buenas tardes. Good afternoon. I have to Me apologize that I'll be disculpo speaking que in voy a English, estar even hablando though I en lived inglés, in Mexico aunque City vivo for en la 2 Ciudad years, de and México when y I he worked vivido for 2 años, Purina long he ago, trabajado por Purina. I think I tried to teach Creo everyone que else English instead traté of de learning enseñarle Spanish. a todo el mundo So a hablar inglés please en lugar de bear aprender with español, me, así que por and, favor and we'll work through aguántenme this. And y lo I also lograremos. want to También quiero thank all my dar las friends here gracias that a todos mis I've amigos known for aquí. so many He years. conocido durante muchos So many años familiar faces. muchas Feels like caras I'm coming familiares. home to Me be siento back como here. So venir a casa, thank llegar you for aquí. Gracias inviting por me, and it's invitarme. a real pleasure. Es un placer. Now, Ahora, I'd like to me gustaría, preface what I say, bueno, in that en referencia a I lo que will dije, probably voy a be, quizás a the only one ser who el really único talks que much about hable SPF acerca de shrimp. So, camarón SPF. bear with me. I Así que think aguántenme, sometimes creo it's que a good to veces hear es bueno escuchar the full perspective, toda la both sides of an perspectiva, argument, además and then de you can y make luego your own judgments que about tenga where su things propio are juicio headed. hacia dónde van las cosas. So, Entonces, I'm going to talk about the voy a hablar un evolving poquito sobre el process of shrimp proceso farming. evolutivo de Let me cultivo de just camarón. Déjenme introduce myself presentarme on the Global Seafood Alliance en side. la We're focused Alianza de on Global Seafood. certification, and Estamos this is all enfocados the en certificación, endorsers, todo donde los logos patrocinadores, who por eso están los endorse logos ahí, BAP que certification. patrocinan la And I certificación. really think with Y all pienso of this que stuff todo going on in the esto que está US with sucediendo en Estados Unidos anti-dumping and countervailing duties con antidumping petitions, y las the US peticiones market could para el become very mercado de much Estados more Unidos podría favorable to ser más Mexico. favorable para So México, you might consider certification going forward. que la certificación And then, siga adelante. I've taken Y luego over me he the tomado job of trying to run trabajo this tratar de nonprofit group, the Center for Responsible correr Seafood, which is este a, grupo, una asociación sister civil de organization la of GSA organización that does research hermana de este projects que and hace education. proyectos de educación, there are y many investigación. Hay interesting muchos projects, proyectos interesantes I really, que I'll realmente refer to the shrimp que voy a summit mencionarme. that we had in Vietnam En el, earlier this year during tuvimos my en Vietnam talk. un encuentro. So, Entonces, first of all, primero, I want to give you a quiero little darles un poco background that de probably los everyone antecedentes knows, que but maybe tomen, some of the no saben, younger pero ones algunos in de the los más audience jóvenes don't en know el so público much no saben about tanto why sobre is por qué Ecuador and es Mexico, están Ecuador y México, the rest of Latin America, el so much resto de América, different ¿por qué son than tan Asia in diferentes so que many hacen ways? en muchas So let's go formas? through a quick Vayamos a history ver una lesson. historia, una lección de historia. Todo, cuando todo empezó con cultivos muy primitivos, muy extensivos, de poslarva que entraban silvestres, no había aireación, no había bombas, no hay ni entendimiento de cómo se reproducían los camarones, nada, y muy poca productividad. Y luego hubo
Este es que por esta persona, el Dr. Fujinaga, se conoce como el padre de la acuacultura, el camarón, y en Japón él desarrolló todas las técnicas fundamentales para el cultivo del camarón, pero esta vez que no llegaba a ningún lado porque Japón tenía la especie equivocada y el clima muy caro, etcétera. Y luego eso vamos enseguida del Dr. Liang. Tomó lo que aprendió, se lo llevó a Taiwán y lo aplicó a Monodon y el negocio se impulsó. En la isla de Taiwán se volvió uno de los más grandes productores de camarón basado en cultivo intensivo, y todos en Asia llegaron a Taiwán para aprender, y los taiwaneses métodos se volvieron el método asiático. Mientras tanto, el Ecuador siguió un diferente camino. Entonces, la productividad natural y la disponibilidad de larvas silvestres que se estaban con la de los esteros, se ponían en estanques muy grandes, con muy poca alimentación. En Ecuador se despegó y innovó plantas de alimentación, y China llegó a la escena y también despegó en finales del 80 y principios de los 90, pero luego llegó la mancha blanca, empezó en China y se extendió a todos los países, y fue devastador en el este y en el oeste, pero el punto es que los dos lados resolvieron el problema de manera diferente. En el este se trataba todo de excluir la enfermedad. ¿Cómo podemos usar animales limpios y agua limpia? Evitar vectores, cangrejos y otros camarones. Y el negocio se cuadruplicó. La producción global de camarón se cuadruplicó utilizando este enfoque basado en animales SPF. Fue un gran éxito. Y luego Ecuador siguió un diferente enfoque, también muy exitoso. Y no funcionó para tratar de excluir los patógenos en Ecuador. Los estanques eran muy grandes, la densidad de stock era muy baja. Entonces, en lugar de seleccionar los sobrevivientes, y pueden ver un poquito diagramas ahí en la parte superior derecha, ahí, cómo la granja tenía reproductores justo al hatchery y no hay un centro de reproducción. Y eso resultó en resistencia genética a la enfermedad y ha sido súper exitoso. Así que tenemos dos diferentes maneras de seguir. Ambas han funcionado muy bien en su propia manera. Ahora nos enfrentamos en cómo vamos a hacerle para hacer tres cosas: mejorar el control, mejorar la eficiencia y mejorar la confianza. Confianza del consumidor de que estamos haciendo las cosas bien, y los cambios son necesarios para las mejores en cada punto de la cadena de valor. Pero me gustaría presentar el caso de los reproductores. Es la parte más importante, el paso más importante. Es lo que dirige la producción. No hay nada que puedan hacer en los alimentos, en el manejo de los estanques, que les va a dar el incremento continuo en las ganancias, 10 a 15% por ciclo, que los reproductores le darán. Y lo pueden ver en esta tabla. Pueden ver que las especies de acuacultura están sobrepasando al pollo. Producen mucho más huevos. Solo recientemente hubo una gran variabilidad genética. Tienen una gran oportunidad. El reproductor es una manera genial de mejorar la acuacultura. Ahora, en la conferencia que les mencioné del camarón en Ho Chi Minh, en Vietnam, el julio pasado, nosotros hablamos con dos de los principales reproductores, los pusimos cara a cara uno contra el otro. Mi amigo Joao Rocha, que ve quizás el programa más exitoso de reproductores para Texcamar, y Robin Smakachar
del grupo CP, que tiene el programa de reproductores usando animales SPF en Asia. Y también tuvimos otras estrellas. Una era John Buchanan del Centro para la Tecnología de Acuacultura, un grupo biotecnológico, y Ravi Alonki de la India, a Patrick Manager también. Y una de las cosas que aprendimos de John Buchanan es que si ustedes dan un paso atrás y ven a los reproductores desde un nivel global con todas las especies, se dan cuenta que es un camino hacia un proceso más sofisticado que llegan y que nos dan más ganancias genéticas. Y pueden ver quizás no lo pueden ver muy bien, pero al fondo de la línea es la variabilidad genética silvestre, y en la siguiente es la selección en masa. Es el primer paso en la selección de reproductores. Y después viene la selección de familias, que da una ganancia más alta. Y después dentro de las familias y entre la selección de familias, entre la selección apoyada por marcadores y selección genómica en la parte de hasta arriba. Y después, más allá de eso, vamos a llegar hasta la edición de genes. La edición de genes va a llegar. Y con cada uno de estos pasos, el costo sube, el rango de ganancias se incrementa y el número de jugadores disminuye. Así que imagínense los huevos que tienen esta mañana. ¿Cuántas compañías de reproductores producen a los reproductores para los huevos de gallina? Solo hay 2. ¿Cuántas compañías están involucradas en involucrar pavos? Solo 2. Porque esto se vuelve más y más sofisticado a lo largo del tiempo y tiende a consolidarse en menos jugadores. Otra cosa que hemos aprendido en la conferencia de Camarón fue que hay más evidencia que apoya este proceso llamado acomodo viral. ¿Cómo explican cuando el corazón es criado en agua infectada y rápidamente ganan inmunidad? Bueno, resulta que hay buena evidencia para apoyar que el camarón acepta el DNA viral en su propio genoma, y algunas de estas inserciones al azar están en el lugar adecuado donde se reproducen como RNA mensajero e interfieren con el virus real. Entonces los camarones tienen ese mecanismo de inmunidad que realmente no sabíamos de ello. Y hay una gran oportunidad para mejorar esto y acelerarlo. Es una pieza de información maravillosa. Entonces ahora regresemos a los patógenos expuestos en contra de la reproducción SPF. Ambos tienen méritos. Recuerden, la reproducción SPF cuadruplicó la producción global de camarón. La reproducción ha tenido mucha expansión en Ecuador y en América. Ambos tienen enfoques. Y mi negocio, mi interés ha probado con ambos en Asia. Le voy a dar un poco de anécdotas. Cuando empezamos con programas de reproducción con el camarón Black Tiger en Malasia en el 2002, tratamos selección masiva. Un genetista de la Universidad de Nebraska nos aconsejó, usamos ese método, los selectamos los grandes animales, los pusimos hasta gran tamaño de reproductor, pero no se reproducían. Sucedió que algunos de las enfermedades no letales que ellos portan les prevenían la reproducción. No podíamos tomar el primer paso porque el problema de enfermedades. Entonces teníamos que ir con el enfoque SPF, teníamos que limpiarlos primero. Eso requería mucha más inversión. Tienes que tener un laboratorio diagnóstico y un laboratorio de cuarentena para limpiar los camarones y luego un centro de reproducción.
Entonces hicimos todo eso, desarrollamos el laboratorio de diagnóstico, ponemos la cuarentena donde pones cada animal en tanques individuales y les pones a prueba varias veces para asegurarse que están limpios, que puedan cuarentena secundaria. Donde los pones y los llevas hasta el talla juvenil. Con el SPF siempre tienes que ir a través por lo menos una generación. Y si las crías son juveniles y están limpias, todavía lo puedes declarar como SPF. Y puedes mantenerlo en el programa de reproducción y continúas seleccionando. Cuando hicimos esto en Malasia, realmente funcionó. En este momento, nadie podía durante la temporada de monzón porque iban a tener white spot. Pero con los animales SPF podíamos ser directos de la estación peligrosa y tenía buena supervivencia. Luego en el 2009, compramos un programa de reproducción que se llamaba Kona Bay, es en la isla de Kauai. Ahí también es SPF y los animales se crían en cubiertas de invernadero. Y luego tenemos el ciclo de reproducción cerrado que sucede una y otra vez dentro de las paredes del programa de reproducción. Y luego lo que resulta son esas tres cosas. Los reproductores que tú vendes, los animales que tú envías para pruebas de reto. Es muy importante, voy a regresar a eso. También todas las familias deberían salir para pruebas, para asegurarse que funcionan en el campo. Y los son los que ya no se necesitan. Así es como tú crías cada familia, cada macho y hembra se considera una familia. Tú los crías separadamente y luego al principio nosotros le marcamos esa familia de manera separada con etiquetas elastómeros. Más tarde, marcadores corta todos. Sucedió que todos esos animales, todos esos ya estaban marcados, tenían ADN único, todavía tenemos una pequeña muestra y podíamos hacer un análisis de los marcadores y podíamos identificar qué familia pertenecía sin ninguna marca física. Y luego está el proceso de selección, de decir qué es lo que vas a seleccionar, de resistencia a patógenos, rendimiento en reproducción y puedes esperar, como dije, en mi inicio, el 10% de mejora en cada generación. Luego, si tienes este centro de reproducción, en nuestro caso era Hawái, no había necesidad de tener otros centros de reproducción. Puedes tener nada más que multiplicación de reproductores, centros de multiplicación de reproductores donde le vean la poslarva de tu centro de reproducción y los engordas allá. Así que en el caso de Kona Bay, ellos tenían BMCs now in Malaysia, SPF Indonesia, y en Malasia, y en Indonesia y en India, y creo que en otras plantas. Pero un punto clave que quiero mencionar que ha sido no se ha aprovechado con la reproducción de SPF es la necesidad de lo que se llama pruebas centenales. Imagínense en Hawái, donde tienen este ambiente pristino separado de todas las enfermedades que está haciendo crecer el camarón ahí. Si no mandan esas familias a probarlas en el mundo real, en un ambiente comercial, entonces pierden su inmunidad a las enfermedades. Pero si las envían, pueden crear inmunidad. Pueden mandarlas a un laboratorio donde son presentadas con ciertas cantidades de patógenos y pueden hacer pruebas de laboratorio o lo pueden mandar a estanques y probarlas en el campo, que es ideal hacer ambos. Pero lo que sucede en Asia es que una cantidad de países no permiten que se envíen cargamentos fuera de poslarva fuera de su país, así que no pueden hacer esta prueba en particular, y el resultado en un desempeño limitado en Asia. Y ahora estos grupos están hablando, sus gobiernos cambiaron las políticas y esto va a cambiar, está en el proceso de cambiar. Pero todo lo que tiene que ver, todo lo que involucra las poslarvas de cada familia son puestos, por ejemplo, aquí, en estas pequeñas redes, en estas
jaulas de redes, cada uno representa una familia y mandan esos juveniles a donde sea que están los estanques comerciales, los ponen en cajas y al final del ciclo saben qué familias hicieron mejor, se desempeñaron mejor en el mundo real con todos los patógenos, y con esa información regresa a los genetistas y hacen selecciones. Y entonces la resistencia de SPF mejora generación tras generación. Lo que quiero decirles es que todos frecuentemente pensamos del SPF como si fuese algo binario. ¿Usas este? ¿Usas aquel? ¿O eres SPF o tienes enfermedades? Bueno, hace como 5 minutos. Bueno, te voy a terminar. La verdad es que el SPF puede tener resistencia también. Y tiene la oportunidad para estar más limpio. Así que no son situaciones excluyentes mutuamente. Quiero presentar el caso que yo veo una convergencia. Veo que APE y SPF están encaminados a la misma meta. Ambos están tratando de llegar a crecimientos más rápidos, resistencia a enfermedades, mejor desempeño, y en Ecuador vemos que los programas de selección están tratando de tener poblaciones más limpias, están trabajando para probar animales, hacer pruebas en las enfermedades y evitar a los animales enfermos. Y en Asia, en los programas de SPF, ellos están fortaleciendo la tolerancia a los patógenos, así que ambos están yendo hacia el mismo punto. Quiero regresar a esa oportunidad, que creo que este proceso de acomodo viral es una oportunidad para acelerar la resistencia del camarón a los virus, haciéndolo en laboratorio. Y nuevamente, a donde nos estamos dirigiendo es a mejorar la selección genómica, mejorar los reproductores, la secuenciación de siguiente generación y aún edición de geneo, donde no añaden genes, solamente borran los malos genes. Así que bueno, de cualquier manera espero que les haya ayudado a entender que SPF y APE no son totalmente excluyentes. Hay aspectos en común entre ambos. Gracias, muchas gracias por su atención. Al doctor George Chamberlain, y dando seguimiento a modelos de desarrollo genético en la producción de camarón, llamamos ahora al palestrante Alexander Zandi. Muy buenas tardes. Yo creí que iba de último, pero parece que voy de segundo. Es un gusto estar aquí con todos ustedes el día de hoy, entre tantos amigos, varios de los cuales nos hemos conocido por muchos años. Vengo aquí el día de hoy para explicar un poco cuáles son nuestras teorías, nuestras filosofías en las prácticas genéticas de la perspectiva que hemos tenido en Guatemala. Y para poder entrar en este asunto, creo que igual que George, vamos a tener que dar un poco de historia, por qué es que hemos llegado a este programa genética que ahorita nos está dando cierta cantidad de éxito. Guatemala es muy diferente que Honduras, muy diferente que México, muy diferente que Nicaragua, súper diferente que Ecuador. Guatemala tiene una playa en la costa Pacífico que extiende desde Salvador hasta México. No tenemos acceso a esteros, tenemos muy poco acceso a agua salada. No hay forma en esa playa que ustedes miran ahí de poner bombas de 36, 42 pulgadas. No tenemos cómo ponerlas. Y ese desarrollo del cultivo de camarón en Guatemala ha agarrado otro camino muy diferente,
muy diferente que el resto de América Latina. Es el único país donde guió Guatemala para poder seguir expandiendo. Caminó hacia sistemas hiperintensivos. Para poder, estos sistemas intensivos son como esta, ahí está la misma playa, pero donde simplemente usamos muy poco recambio de agua, tubería de 4 pulgadas que se mete en la arena, se extrae agua salobre, hay casi 0 recambio y son construidas con inodoros, son pequeñas, fáciles de limpiar, donde podemos llevar los controles necesarios para densidades altas. Empezamos a 150 por metro cuadrado, tratando de replicar lo que hacía Robbins McIntosh cabalmente en Belice. Y de ahí pues las densidades subieron más y más y más y había mucha gente de pocos recursos, hasta 156 familias, que empezaron a hacer piscinas como las que ves ahí en la foto y empezaron a seguir las instrucciones de cómo sembrar y cómo alimentar y cómo airar y cómo limpiar y tuvieron mucho éxito. Pero en eso siguieron subiendo las densidades a niveles más altos a nivel mundial, algunos sembrando hasta 400 y 600 por metro cuadrado. Le decían a mí, yo decía, mira Julio, ¿por qué normalmente llevas 3 millones de larvas y hoy estás llevando 4? Y me decía, mira Sandy, yo no sé, pero yo meto más camarón y yo saco más camarón. Eso obviamente no era sostenible y hoy en día hemos bajado densidades a 120, 130 por metro cuadrado y para poder seguir adelante. En esta historia empezamos con todas las enfermedades del mundo. El primer desafío, yo vine de Ecuador a Guatemala por la abundancia de semilla silvestre que había. Yo acuerdo mucho que me invitaban aquí a México para exponer sobre el uso de semilla silvestre, que era prohibido aquí en México en ese entonces. Pero Guatemala era súper atraente para mí trabajando en Ecuador, porque en esos tiempos había mucho límite sobre la cantidad de materia prima para poder sembrar nuestras piscinas. Era una pelea de todos los días para poder conseguir semilla silvestre, porque era antes de que el ciclo de vida estaba cerrado. Guatemala tenía cantidades inmensas de semilla silvestre y eso atrajo a la compañía de Ecuador a expandir en Guatemala. Pero la expansión en Guatemala era muy difícil en los sistemas intensivos ecuatorianos porque no había terrenos para grandes expansiones. Y finalmente nos empezó estamos viendo todas estas enfermedades posiblemente que nos vienen para el futuro. Y esta es básicamente la historia de las sobrevivencias de Guatemala. Las barras que ves al principio de este gráfico era cuando estamos usando semilla silvestre. En eso nos tocó Taura y las sobrevivencias bajaron tremendamente, a 20%. Y la única forma que sobrevivimos en esos tiempos era sembrar sobre la mortalidad. O sea, que Taura, como ustedes tal vez se acuerdan, moría en los primeros 20, 30 días de cultivo. O sea, que averiguamos cuánto moría y después poníamos más siembra encima porque nuestro recurso era la semilla en sí. Y así es como sobrevivimos, pero con sobrevivencias bajísimas de 20%. En eso escuchamos de un programa de genética en Colombia, Sinoacua, donde ellos empezaron a agarrar los animales que sobrevivían a Taura y las reproducían. Y en solo 4 generaciones supuestamente ellos habían logrado grandes sobrevivencias, 80, 70%. Interesado en ese sentido y empezamos a importar semilla de este programa genético de Colombia. Y inmediatamente vimos que estos animales que habían sobrevivido a Taura, en 4 generaciones ya sobrevivían perfectamente bien ante el desafío de Taura. Y eso es lo que sucedió en Guatemala. Inmediatamente piscinas
de semilla silvestre con 20% sobrevivencia y al lado, sin ninguna bioseguridad, 80% sobrevivencia al lado de una piscina de 20% con semilla silvestre. Y en ese momento nos dimos cuenta de dos cosas. Teníamos que desarrollar nuestro propio programa de reproducción del larva. Teníamos que desarrollar nuestros propios laboratorios porque no podíamos depender de otro programa que no era guatemalteca. Y en ese empezamos a construir el laboratorio. Tuvimos inmediatamente excelentes resultados, 80%. Ahí nos tocó White Spot. Y una vez más, esta teoría de seleccionar fuertemente los sobrevivientes de Taura o de White Spot o de estreptococo y otras enfermedades que hemos enfrentado. La selección de los animales que sobreviven para poder pasar esa resistencia a su progenie durante generaciones se recupera. Y por eso el doctor Brock, en los años 1997, dijo, mira, Sandy, ¿tú quieres SPF o SPR? Y dije, bueno, ¿qué son las ventajas y desventajas de cada uno? En nuestros sistemas americanos, ahí incluyo a México, a Ecuador y a Brasil, es muy difícil hacer lo que están haciendo en Vietnam. Tenemos grandes extensiones, right? Tenemos mucha tierra que tenemos que cubrir para poder excluir a las enfermedades de esos sistemas. Por lo cual decidimos que teníamos que ir por el paso del SPR. Y así es como construimos el laboratorio. Yo estaba viendo aquí una plática que dio el finado doctor Leitner, aquí en Sinaloa, en Sonora. Esto fue hace muchos años, right? Donde él hablaba de los famosos 3 círculos, right? Y esto es lo que nos empujó para ir a SPR, básicamente, right? Porque podemos controlar 2 de esos círculos, pero no la tercera, que es el ambiente, right? Que hoy en día le llaman otros nombres, le han puesto nombres a los afectores de la genoma del animal, lo cual vamos a discutir en el futuro. Pero viendo que no podíamos controlar el ambiente, es por lo cual decidimos ir por SPR. Un buen amigo mío, Scott, amplió este asunto porque estos son todos los factores que tenemos que controlar si es que quisiéramos excluir. Y es muy difícil controlar todos esos factores. O sea, que por lo cual nuestra filosofía siguió siendo SPR, seleccionar los animales sobrevivientes de una forma súper intensiva para poder seguir adelante. Muy parecido a lo que hacen en Ecuador y básicamente yo creo que la mayoría de las Américas, right? Las enfermedades de la acuicultura no tienen una sola causa. Es el resultado final de una serie de eventos que involucran las interacciones entre el huésped, el ambiente y la presencia del patógeno. Eso fue dicho en 1974. Y el estrés es uno de los mayores factores importantes para evitar enfermedades. Si las nuevas densidades de cultivo intensivo no van de la mano con nuevas tecnologías como genética, y los demás que ya conocemos, alimentación, mejoramiento, etc., no vamos a tener éxito para el futuro, no va a ser sostenible. La mayoría de los cultivos intensivos a nivel mundial hoy en día enfoca más en resistencia de una forma como explicó George o la forma que estamos haciendo aquí en las Américas. Y le han puesto un nombre. Epigenética, me encanta el nombre, lo he estado utilizando mucho, pero es lo mismo que hemos sabido siempre. Es las fuerzas que lleva
el ambiente sobre la genoma completa del animal. Y si pueden leer eso al principio, los mecanismos epigenéticos presentan grandes oportunidades. Se ha demostrado que el impacto transcripcional de las modificaciones epigenéticas provocadas por estímulos ambientales influye en el fenotipo del organismo. Esto es básicamente la selección de los sobrevivientes. Los sobrevivientes que viven en nuestro tipo de cultivo, con nuestras densidades o las suyas, o lo que sean, pero en el lugar a donde nosotros producimos camarón. La genética tiene que estar acoplada a las fuerzas de la naturaleza que lleva sobre la genoma en esos sistemas. Por lo cual, hay mucho de la epigenoma o el ambiente alrededor de ese camarón que nosotros podemos controlar. Densidad de carga, alimentación, niveles, todo lo que ustedes saben para ser un buen productor, buenas prácticas de cultivo. Así es como influimos al epigenoma, pero al final de cuentas esa influencia tiene un límite. El camarón en sí tiene que aprender a vivir dentro de esos sistemas. Y de ahí es donde tenemos siempre, en esos sistemas, el animal siempre está expuesto a los retos de enfermedades. Me gusta el hecho de que hablan de patógenos específicos, porque son los únicos que sabemos cómo detectar. Pero ¿cuántos más patógenos existen ahí que no está siendo demostrada en el camarón en su ciclo de vida? ¿Right? Y esto es lo que está pasando todos los días en nuestro sistema de selección genética. Están dentro de este epigenoma, afectando la genoma general del animal, para que los que sobreviven esos retos, debajo de esas condiciones de cultivo, creando ese tipo de epigenoma, que es nuestra labor, haciendo el epigenoma mejor que podamos, para que crezcan y que estén felices. Y eso solo van a poder hacer si es que pueden resistir a las enfermedades que van a estar en nuestros sistemas. Quererlo excluir o no quererlo excluir, ahí van a estar. Right? Por lo cual, la epigenoma es donde tenemos que trabajar junto con la genética. Este es nuestro laboratorio en Guatemala. Debido a los incrementos de densidades y la explosión del camanicultura en Guatemala y llegando a sembrar esas increíbles densidades por hectárea, tuvimos que ampliar el laboratorio un montón de veces, con maduraciones, pero si ustedes notan allá atrás al final, no parece muy bien en esta foto, pero hay 12 piscinas que es parte de nuestra selección genética. Y le voy a explicar qué es lo que hacemos. Tal vez aquí lo pueden ver un poquito mejor. Allá atrás hay 12 piscinas, 0 recambio, emplasticados, que la llamamos nuestra cuarentena y área de selección genética. Si uno puede visualizar allá atrás lo que yo llamo los 4 vientos, le digo los 4 vientos porque son 4 fincas grandes que están involucrados en nuestra selección genética. Vientos porque ahí es donde los animales reciben las fuerzas de la naturaleza en la epigenoma que afectan la epigenoma del animal. Right? Nuestra forma de selección es lo siguiente. Joao me preguntó esto en Honduras y aquí ya le tengo con números, pero tenemos 2 líneas puras de diferentes origen, ¿okay? Y agarramos en un momento dado 3 veces al año. Necesitamos 50 millones de un mes de producción del laboratorio. El laboratorio puede producir 400 millones al mes, pero nosotros seleccionamos de las líneas puras, right? 50 millones de animales. Right? Y esos se van a los 4 vientos, okay? Van a precrías. En la precría hay una selección natural, parte muere. Nuestras sobrevivencias normalmente están alrededor del 70% en precría, a densidades a veces hasta 2,000 por metro cuadrado por 20 días. ¿Ya? Ahí están recibiendo bastante esfuerzo del ambiente para
para desarrollar cualquier enfermedad, pues, o cualquier estrés. Right? Y de ahí, pues, la pasamos a piscinas, a 5 piscinas, right? Y ahí pasamos alrededor de 35 millones en los 4 diferentes fincas, right? De los originales 50 millones. Y finalmente se va de las piscinas seleccionamos solo lo más gordo, lo más saludable y lo más grandes, 4% de la población de esas piscinas. Right? Y eso ya estamos bajando a una selección mucho mayor, ¿ok? Y finalmente en lo azul ya es las 12 piscinas que usted vio en el laboratorio, right? Esos que están allá atrás. Right? Y entran a 2 piscinas. Right? Y esto pasa 3 veces al año, todo este círculo pasa 3 veces al año. Y de ahí ya van 30,000 en una piscina, right? Por una línea pura, ¿ok? En esas 12 piscinas que viste allá atrás. Y de ahí se va seleccionando. La pasamos de ahí, solo escogiendo lo más grandes, lo más gordos. Una persona que me enseñó mucho cómo hacer esto es un estudiante de Yao. Y de ahí la pasamos a otra piscina y terminamos con 25,000 animales. Y de ahí se van a 2 piscinas más, right? Y seleccionando solo los más grandes y quedamos con 10,000 y 10,000, 5,000 en otra selección todavía. Y durante todo este tiempo vamos excluyendo cualquier enfermedad, estamos haciendo testing en cada paso de estos, right? Porque acuerda que vienen de un ambiente donde puede existir cualquier cosa. ¿Ya? Y finalmente entran a maduración 4,000 y esos son los que producen los siguientes 50 millones para el siguiente ciclo. ¿Ya? O sea que estamos seleccionando de 50 millones de animales el 0.008% para reproducir y pasar esos crecimientos, esas sobrevivencias, esa gordura, esa salud a su progenie para la siguiente vuelta. Ya llevamos 22 generaciones haciendo esto. Y cada vez, al principio tuvimos increíbles incrementos. Ahora hemos llegado un poco a un plató, que es normal para selección masal. Pero haciendo más y más esfuerzo, estamos logrando más y más incremento en crecimiento y sobrevivencia, que son los 2 pasos que buscamos. Esta selección nos aumentó la sobrevivencia en un 115%, el tiempo de engorde reducidos un 30%, conversiones alimenticias reducidos por 30%, aumento en crecimientos del 56%, aumento en libras por hectárea ciclo del 60%, aumento en producción anual por hectárea del 61%. Acuerda que Guatemala logró producir en su momento 53 millones de libras solo con 1,200 hectáreas de cultivo. Y siento que excluir enfermedades es muy, muy difícil, porque tenemos que excluir protozoarios, nemátodos, insectos, la chuichuiza que todos ustedes conocen. Si es que vamos a decir adiós enfermedades y no aceptarlos como parte de nuestra genética, creo que vamos a fracasar porque no podemos controlar esto como hacen los asiáticos. Right? Tú vas ahorita a Vietnam y vas a ver todas las piscinas cubiertas por techo o por mallas y unidades muy pequeñas que es fácil de hacer. ¿Ya? En general, mientras que la genética proporciona el marco, la epigenética puede ajustar cómo se expresan los genes en respuesta al medio ambiente. Esta delicada interacción puede tener implicaciones sustanciales para el crecimiento del camarón. Y ahí es donde ya tenemos mejores en densidad, tenemos que controlar densidad, capacidad de carga, no excedemos, right? Esa lección ya la hemos aprendido. Right? Hemos identificado cómo alimentar
para lograr las mejores conversiones y cuál es la capacidad de carga de cada piscina que cambia. Alimentación a demanda, con tabla, triángulo o sónico. Este es el famoso triángulo, una tecnología realmente que traje aquí de México, donde tú puedes observar si están comiendo o no están comiendo, si están muriendo o no están muriendo, puedes ver si están defecando o no están defecando, y también puedes ver si su salud del animal que está en el fondo de la piscina. Alimentación sónico, que me agrada mucho ver que hay varios vendedores acá, es realmente un cambio de juego, ¿va? Completamente. Es increíble que el animal no come como antes creíamos, con una alimentación con comederos o con una tabla. La variación no es ni siquiera por día, es por hora, es por minuto, si venías este gráfico que está aquí. Esto es lo que nos da cuenta por la alimentación sónica, y es increíble cómo logra esto aumentar el crecimiento y bajar las conversiones alimenticias. Esta es la diferencia entre los tres tipos, okay, la tabla en talla, la tabla, el triángulo y sónico, aumentos en cada una de estas nuevas tecnologías, y lo puedes ver igual en días, en conversiones alimenticias, en libras por hectárea y sobrevivencia. Estos son en piscinas que están sembradas a 45 por metro cuadrado. Niveles proteínicos, yo hablaba de que en estos sistemas intensivos tú creas su propio alimento con las bacterias y el floc que se produce adentro de estas piscinas. Hoy en día eso no es posible, no logras los crecimientos que necesitamos nosotros para ser económicamente viable ante esta crisis de precios, ¿right? Si es que no estamos usando altas y de alta calidad, de altas proteínas y de alta calidad el alimento. Es importantísimo. Un pequeño aumento por saco de alimento, rápidamente lo puedes borrar con un poquito de mejores FCs y mejores crecimientos. Transferencia de ciclos cortos, todos sabemos del crecimiento compensativo con el uso de precría. Eso nos deja hacer 3 ciclos en el año sin entrar a los meses de lo que llamamos nosotros en Guatemala riesgo, que son temperaturas bajas. Probióticos, ecosanitario, todas estas situaciones que ustedes saben muy bien, tienen mucho que ver con la genética, porque es debajo de esos sistemas que nosotros creamos, donde vamos a seleccionar los animales para pasar eso a su progenie. Ahorita estamos en esta situación. El promedio de producción por hectárea en los sistemas de 44 por metro cuadrado a 12.850 libras por hectárea, con 86% sobrevivencia, conversiones alimenticias de 1.27. Aquí ustedes pueden ver qué pasó hoy en la mañana en las pláticas. La pregunta era, ¿qué pasó con el otro 50% del camarón? Tal vez pueden llevar algo a casa de este tipo de genética, porque lo que sí tenemos es un animal que parece que no lo podemos matar ni con un bate. Tamaño de cosecha, nosotros somos una compañía verticalmente integrada, con planta hasta cosecha, por larva hasta cosecha y planta, por lo cual tenemos que mantener todo trabajando, por lo cual hacemos ciclos bien cortos, okay, de solo 61 días. Así podemos lograr 4 y hasta 5 ciclos al año. Crecimiento de 1.63, nada comparado con lo que está haciendo Ecuador, pero mucho mejor de lo que antes hacíamos, right? O sea, que muchísimo mejor. Yo estoy seguro que los más viejos aquí pueden acordar de llegar a una polarva a 1 gramo en 30 días, era una maravilla, right? Y eso ya no existe en ningún lado del mundo. No va a existir, pues, porque se van a ir a la quiebra. En los sistemas intensivos de 122 por metro cuadrado, como puedes notar, hemos bajado bastante la densidad. La producción por hectárea, 27.200, supervivencia, 87%, igual, conversiones alimenticias, 1.04, tamaño de cosecha, 12 gramos en solo 42 días.
crecimiento de 1.80 gramos por semana. Y ¿sabe lo más triste de todo esto? Hoy en día estoy seguro que todos ustedes están preocupados, pero ni así, con los precios y los costos de hoy, es negocio. Y ese es nuestro mayor reto ahora, ¿verdad? Y la peor enfermedad es la avaricia, ¿verdad? Dijo Jean Lafontaine. Muy buenas tardes, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander Zande, por la buena presentación. Y seguimos con João Rocha. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Aló? ¿Está funcionando? ¿Está funcionando? ¿Sí? Buenas tardes, señoras y señores. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación a la organización, Javier, Onacua, distintos panelistas, mis amigos. Señores, buenas tardes. Jorge, 20 minutos, me avisa. Bueno, señores, yo no hablo bien español, algunas palabras, pero espero que me puedan comprender. Yo he trabajado en México, de momento no estoy trabajando con ninguna empresa directamente en México, y tengo que decirles que con el tiempo, ya estoy viejo, y me empezó a gustar estar aquí. Y a veces me emociono y hablo de forma muy apasionada, pero eso no quiere decir que yo esté seguro de que estoy correcto en todo. Simplemente es mi visión, es lo que pienso, puedo estar equivocado, pero cuando uno tiene 62 años y trabaja en un tema hace más de 20 años, claro que uno tiene siempre que mantener la humildad porque uno puede siempre estar equivocado, pero al mismo tiempo, si tú trabajas en algo hace 20 años, cada día que pasa, tú tienes que tener las ideas más claras y tienes que comprender cada día más, un poquito más de lo que está haciendo. Y si no es así, algo está mal. Por eso que a veces me emociono tanto. Pero bueno, amigo, aquí está lo que me fue propuesto para México hoy. Modelos de desarrollo genético en la producción de camarón. Y George Chamberlain ya cubrió muchas de las cosas que realmente son las bases de este tema. Y esta propuesta, lo que me fue propuesto hoy, es que hablar de modelo genético en un contexto, considerando que el año de 2023 en México, así me dice, yo no sé porque no tengo el conocimiento directo, que fue un año malo, un año con muchos problemas, con mareas rojas, con vibrio, con IMS, con maternidades, con malos resultados, y ese problema de las maternidades en México ha siempre sido un tema complicado. Y aquí me gustaría comentarles que Ecuador, por ejemplo, la maternidad y los reyes se los construyeron en un momento y se los abandonó en 2 años. En 2 años se los abandonó. La mayor parte de la persona en Ecuador hoy no usa más los reyes. Yo no soy un experto en producción, soy simplemente un genetista, pero como digo, trabajo en muchos países y vamos viendo las cosas. Y aquí en México es siempre ese problema de la maternidad, resiembra, altas temperaturas, bajones de oxígeno. Con esta resiembra, la gente me dice que las piscinas se quedaron, las lagunas, con más animales de lo que se esperaba, y todo esto, malo crecimiento y los precios horribles. Así que eso me comentan, esa fue la propuesta para esa charla, que el año de 2023 en México fue malo, y vamos a hablar de genética, qué puede la genética hacer para aportar, para ayudar.
eso fue la propuesta y es lo que yo estoy aquí intentando corresponder. ¿Qué puede hacer realmente la genética? Debo decirles que hablé con diferentes grupos en México y sí, la mayor parte de los grupos sí me comentan un año difícil, pero ni todo. Hay un u otro grupo que sí que me comenta resultados muy buenos, producciones de 4 toneladas por hectárea por ciclo y que le fue un año bueno. Así que no fue malo para todas las personas. Ese es el primer punto. Bueno, señores, modelos de genética, yo estoy aquí intentando corresponder. La genética hay muchas definiciones, pero una puede ser que la genética es la ciencia que estudia por qué los miembros de una familia se parecen más entre ellos que con el resto de la población. Entonces, eso es, los primos, los hermanos, papás, hijos, mamás, hijos, una familia, los miembros se parecen más que con el resto de la población. ¿Por qué? Estudiar eso es la genética y el mejoramiento genético y genética cuantitativa es sacar provecho de ese conocimiento, utilizar ese conocimiento para direccionar una población hacia un objetivo de interés económico. Eso es la genética cuantitativa que, digamos, si los miembros de una familia se parecen más entre ellos, si ustedes quieren más crecimiento, vamos a escoger la familia y los individuos de más crecimiento más grande y con eso seleccionando a través de la selección y planes de cruces, que son las dos únicas herramientas de la genética, así trabaja la genética para cambiar una población hacia un determinado objetivo. Bueno, los modelos de desarrollo genético, George Chamberlain ya realmente habló de la licencia. Tenemos programas masales, programas de selección familiar y programas de selección genómica. Es como una moto, un carro y un cohete. Digamos, siempre las mismas ideas básicas. Es escoger padrotes y cruzarlos. No hay nada más en la genética. Tú tienes un objetivo que es definido por el productor. Y para ese objetivo, tú solo puedes hacer eso. Escoge los padrotes y los cruzas, nada más. Eso es la genética y hay diferentes formas de hacer genética con desovers múltiples, que es la selección masal, donde tú no conoces las familias, o programas familiares, donde tú identificas y conoces la familia, o programas genómicos que ya trabaja con paneles de marcadores de 10.000, 50.000 marcadores y haces una selección con base en los genes. Esto es la selección masal, es como hacemos en Ecuador, es simplemente armar gente, aquí es en México, en el desierto de Sonora, es armar equipos de gente que te van y te pasan 5, 6, 7 horas en las orillas de una piscina, con la lluvia, el lodo, los moscos, el calor, el frío, y te van a sacar, tú quieres 2.000, 3.000 reproductores, te van a pasar 5, 6 horas descartando camarón, procesando 60, 70, 80.000 camarones para escoger los 3.000 más grandes. Eso es la selección masal, que es lo más barato que existe. Y aquí un punto muy importante que George mencionó es el tema de la dimensión de las empresas. En pollo, en cerdos, en ganado de leche, en maíz, ¿cuántas empresas genéticas hay en todo el mundo? Hay empresas de dimensión global, 2, 3, 4, 5 empresas. En camarón eso no pasa. Entonces ese es un punto que tenemos que comprender. La dimensión. ¿Y por qué no están las multinacionales en la genética de camarones? Porque las multinacionales no les gustan los altibajos, no les gusta, digamos, un negocio que no es predecible, les gustan negocios predecibles. Y cuando las cosas son altibajos, ganar y perder, las multinacionales no les gusta, no está en la genética de camarones y lo que se queda son empresas pequeñas, empresas que realmente no tienen la dimensión económica para estar haciendo nada más que no sea lo más sencillo, lo más barato, lo que tenga efecto inmediato. Y eso es, quien no comprende eso en la genética de camarones ya empieza mal, porque la empresa no tiene la capacidad para nada más que no sea lo más sencillo y lo más barato y lo más eficiente. Y si se animan a hacer algo más que eso, en 2, 3 años y no hay milagro, ya la cosa se termina mal. Eso es un punto importante aquí.
desde mi punto de vista, claro, como digo, aquí son solo mis puntos de vista. Bueno, señores, aquí la selección familiar, necesitamos tanques de desove individuales, mantener familias, larvicultura individuales, tanques individuales hasta los 2 gramos, ahí la marcación, aquí son pruebas de desempeño en Indonesia, con jaulas, los animales marcados dentro de jaulas, después se separan las familias, así se trabaja con un programa familiar que requiere una mucho mayor inversión, mucho mayor estructura, un programa de familia es mucho más complicado, requiere un núcleo genético, requiere una inversión, requiere personal calificado. Y si tú solo quieres crecimiento, amigo, ahí se vuelve un juego de números. Si tú estás como CP Tailandia, el doctor McIntosh, que puede producir 3.500 familias al año, ahí está bien. Pero cuando tú quieres hacer programas de familia con 100 familias, con 150 familias al año, olvídate, el MASAL te va a ganar siempre. Si crecimiento es la única cosa que quieres. Si quieres crecimiento, resistencia a enfermedades, quieres características, rendimiento de cola, ahí sí necesitas un programa de familia. Pero digo, la empresa que tenemos hoy no tiene plata para hacer ese tipo de cosas. Peor con los precios que están. En los programas de familia hoy se trabaja con marcadores genéticos, como George estaba hablando, pero es bastante plata cada 3 meses, cada 4 meses, cada año, y realmente o se generan milagros o a un cierto punto las cosas no van tan bien. La selección genómica se trabaja con paneles de 50.000 marcadores y ahí ya tenemos una selección basada en los genes. Eso estamos hablando de proyectos también de altísima inversión, de 400.000, 500.000 dólares, $1 millón, y eso se puede hacer en un momento cuando tú ya tienes éxito, cuando tú tienes una estructura en asociación, pero realmente son dimensiones que requieren realmente inversiones muy altas. Bueno, señores, aquí George también habló, eso aquí no tiene que ver con genética, pero son modelos de desarrollo. Tú puedes trabajar con animales libres de patógenos, con un sistema IELTS o de alta salud, que es como muchos de ustedes trabajan en México, que no es completamente libre de patógenos, pero sí con una bioseguridad lo más estricta posible. Y el sistema API, que digamos es trabajar con reproductores de finca, de granja, expuesta a patógenos, y aquí puedes tener la modalidad con y sin limpieza de reproductor. Y creo que el doctor Magallón va exactamente a hablar de un modelo donde tú trabajas API y después hace un sistema de limpieza de reproductores. Esos son los modelos. Aquí una foto de un núcleo genético, SPF, que realmente, esos no son temas genéticos. Tú puedes hacer genética de cualquier manera. El control, el nivel de salud, el estatus sanitario no es un tema genético y la genética se puede adaptar a lo que el dueño quiera, a lo que las personas quieran. Ahora, que le quede claro, es que para hacer genética con SPF, tú vas a tener que tener bolsillos mucho más grandes, vas a tener que necesitar mucho más plata para lograr el mismo nivel de eficiencia genética. Bueno, yo lo que tengo, entonces esa fue la propuesta, modelos de desarrollo, un año malo en México, ¿qué es que la genética puede hacer? Yo lo que les puedo traer es una historia de éxito, es la historia de mi empresa en Ecuador, cómo lo logramos y qué tipo de reflexiones, de pensamiento esto te genera para aportarles a ustedes. Amigo, aquí esto es Ecuador, las diferentes empresas genéticas, las diferentes maduraciones, y uno tiene siempre que mantener la humildad, pero también la falsa modestia también está mal. Y realmente la empresa que trabajo, estamos produciendo hoy 500 millones de nápoles al día, y fuimos la única empresa que realmente acompañó el crecimiento brutal, la única empresa genética que acompañó el crecimiento brutal de Ecuador en los últimos años. El competidor más próximo está como 70, 80 millones de nápoles por día. Entonces eso quiere decir algo, porque los productores no son necios. Y si nuestra empresa creció de esta forma, por alguna razón fue. Y esa razón fue que nosotros empezamos a trabajar en 2011 y en 2017
en la época fría, en los veranos de 2017, 2018, 2019, esto se empezó a registrar. Nuestro animal, con una selección masal agresiva para crecimiento, estaba creciendo 4 o 5 gramos más en los mismos días. Tenía menos supervivencia, menos 5 o 10% de supervivencia, pero te crecía en los meses fríos de 2017, 2018, 2019, después de 6 años de trabajo, los camaroneros empezaron a ver esto. El animal nuestro te crecía 4 o 5 gramos más en los mismos días. Y eso fue la locura en los mismos días de cultivo. Eso fue la locura con nuestra empresa. Y eso es algo lindo de la vida y de la industria y de todo. Esto aquí es un show. Lo que hablamos aquí, señores, realmente no interesa, porque ustedes van a ver la realidad en vuestra finca, en vuestra granja. Y eso es la belleza de la vida y de nuestra industria, que no interesa lo que se diga en los shows, y ustedes lo van a ver en vuestra granja. Entonces, señores, eso pasó, y aquí está la historia de Ecuador. El crecimiento en 2013 estaba debajo de 1 gramo por semana. Hoy las mejores granjas están a 2.2 gramos por semana, promedio, ese promedio. En las últimas semanas en la última semana de cultivo ya tenemos crecimientos sostenidos de 3, 4, 5 gramos en las últimas 2, 3 semanas. Aquí están las libras por hectárea por ciclo, y aquí, esto no estoy diciendo que esto es todo genética, que fue todo genética, no. Yo estoy considerando que todo este éxito, todo este progreso de Ecuador, probablemente quizás 40, no más que 50%, entre 30 a 50% fue genética, y aquí está un buen ejemplo. Aquí está este cambio de 2018, 2019, 2020, es un cambio brutal. Estos son los alimentadores automáticos. Entonces, aquí hay muchas cosas que cambiaron en Ecuador. Hubo mucha inversión en manejo, en bomba, en balanceado, en sistemas de alimentación y el tema genético también. Pero no todo fue la genética, fueron muchas cosas, y aquí está bien claro, porque este cambio aquí es donde realmente entran los alimentadores automáticos en una gran área de producción. Señores, aquí está la historia de Ecuador, que este año está, esto era considerando que los últimos 6 meses, el segundo semestre sería como el primero, no, porque bajaron las densidades, pero vamos a producir arriba de 1.4 millones de toneladas. Y aquí está un sumario de lo que se logró. De crecimiento se mejoró 130% en 9 años, 15% al año. Quizá mitad de esto fue genética, repito. Quizás genético fue 30 a 50%. Después el resto fue manejo, sistema de alimentación balanceado. En libra por hectárea por ciclo, 360% en 9 años. Reducimos los ciclos de cultivo en 100 días. Hoy día estamos haciendo camarón de 30 gramos con pescas parciales en 100, 110 días. Estamos haciendo camarón de 30 gramos. Pasamos de 2 a 3 ciclos al año. Y entonces el volumen producido incrementóse 5 veces desde 2013. El área solo aumentó 30%. La densidad solo aumentó en promedio 150%. El resto fue genética, alimentación, manejo, sistemas de alimentación, los alimentadores automáticos, bombas, calidad de agua. La genética, con base en las comparaciones, en los datos que tengo, en los años de 2017, 18, 19, y eso es algo que yo tengo en Ecuador. Los grupos grandes de Ecuador tienen una cultura de datos de una calidad científica. Todos los meses yo recibo archivo con toda la información de todas las pescas de ese mes en un formato estandarizado y que salen de un departamento de personas que están completamente enfocadas en la calidad de los datos. Entonces es algo que yo, digamos, en Ecuador hay eso, los grupos grandes tienen esa cultura de datos que es importante para el mejoramiento genético. Y yo
considero que con base en los números que he visto en esa época fría, veranos de 2017, 18, 19, el mejoramiento genético realmente, cuando ves entre crecimiento y supervivencia, representaba una ventaja de más o menos 20% en libras por hectárea día. 20% de 1 millón de toneladas, estaba hablando de 200.000 toneladas. Eso es mi estimación, que mismo sin crecimiento genético, yo creo que Ecuador hubiera crecido. Entonces, hay gente que dice que no. Yo realmente creo que la genética, mismo sin genética, Ecuador hubiera crecido y tuviera hoy un patrón de crecimiento. Igual, pero más retrasado, a un ritmo más retrasado. Yo digo es que el mejoramiento genético permitió entre 100.000 a 250.000 toneladas más en cada año. Pero sí, yo digo que mismo sin la genética se seguiría viendo, ya está 20 minutos, sí, se seguiría viendo un patrón de crecimiento. Entonces, ¿cómo se logró? Esta es una historia de éxito, indudable. ¿Cómo se logró? Fue un programa agresivo de selección masal, de bajo costo. Cuando empecé, fue una asociación entre una maduración y un grupo de productores. Y una maduración se colocó completamente al servicio de un grupo de productores. Los productores dijeron lo que querían, contrataron un genetista y vamos. Y lo que el productor quiso, el objetivo que me fue dado, porque el mejoramiento genético, el punto clave es el objetivo. ¿Qué es que tú quieres? Si tú logras saber lo que tú quieres, quizás lo vas a alcanzar. Cuando tú de inicio ya no sabes bien lo que quieres y no lo logras formular de una forma precisa, ya empieza mal. Lo que los camaroneros ecuatorianos me pidieron fue solo mejorar crecimiento. No tenemos plata para nada más, no queremos saber de nada más. Yo sé, ellos me decían, yo sé lo que necesito para tener 100% de supervivencia. Supervivencia no me preocupa. Así me hablaban ellos. Ya sabemos que cada camaronero es una cabeza diferente. Pero así me hablaba ese señor, que supervivencia, nosotros no tenemos plata para preocuparnos con eso. Yo tengo mi sistema de producción ya solucionado. La única cosa que quiero de la genética es crecimiento. Así me hablaron, tuve suerte. Amigos, si el objetivo era tan simple, ¿dónde te vas? A la ciencia. Vamos a la escuela, vamos a las universidades, estudiamos años, por alguna razón será. Es ir a la ciencia. Y la ciencia me dijo 2 fórmulas. 7 años de estudio para una maestría y un PhD para lograr crecimiento en camarón, solo crecimiento, son 2 fórmulas matemáticas. Es creer en la fórmula y aplicarla. Y cuando la aplicas, ¿qué ves? ¿Qué es la genética? ¿Soy yo hablando aquí? No, es gente. Genética es gente. Es armar equipos de gente que se van por las granjas, por las piscinas, por las lagunas, y ahí están. Ahí se pasan 6, 7 horas trabajando con los moscos, que es duro. La cosa más peor para mí son los moscos y la lluvia. Amigo, ahí pasar seleccionando camarón, tienes que armar equipos de gente, motivarlos, pagarlos, darles bonos por resultados genéticos. Amigo, genética al final, Ecuador, como lo consideramos, como yo lo consideré, es un tema de gente. Y tú tienes que tratar bien tu gente. Y eso fue la clave, creer en la ciencia y la fórmula y ir por la piscina comercial. Eso fue un punto clave. Ya no tengo mucho tiempo, pero con la piscina comercial, ahí está. La genética es escoger los mejores. Los mejores, ¿cuáles son los mejores? Los mejores en tus piscinas comerciales. Entonces ahí está. Tú tienes en tus piscinas comerciales, tienes una prueba de desempeño, un sistema que te identifica los campeones que tú quieres. Señores, yo tengo que seguir y Ecuador, éxito o desastre. Sí, porque estamos en ese momento, la clasificación 40-50 es, digamos, sí se produce camarón de mucho más gramiaje y todo más, pero el 40-50 es lo que se produce más Ecuador. Hoy día Ecuador con un FCA de 1.3, crecimiento de 2 gramos, 23 gramos en 70-75 días, estamos con un costo de producción con FCA de 1.3 de 2.65, precio de venta de 2.70, 5 centavos de margen. 50% de productores están perdiendo plata.
Entonces, señores, si te pierdes con la alimentación, se te sube el FCA, si te baja el crecimiento, ya se fue. Entonces, eso es, ¿qué éxito fue este? ¿Es un éxito o un desastre? Esto lo puse en Honduras y creó mucha polémica. Eso es una broma, es una ironía, es un sarcasmo, es una frustración, es sobre todo ganas de llorar, porque son años y años y años de trabajo, y tú crees que está ayudando, y sí estamos ayudando, estamos haciendo algo, logramos éxito. Y al final del día, cuando se producía, cuando se crecía mucho menos, las personas ganaban mucho más plata. Entonces, Señor, pueden criticar lo que quieran. Nadie está diciendo que no se use la tecnología, porque quien no la use, entonces, adiós, chao. Pero sí, amigo, eso también es la plena. Lo quiero reconocer o no, es eso. Tanta tecnología, tanto alimentadores automáticos, tanta genética, y así se fregó una industria. Señores, para terminar, mi conclusión, que quizás equivocada. Como digo, yo me emociono, porque ya son muchos años y estoy respaldado por un éxito. No lo puedo esconder. Yo tuve éxito en mi carrera, en mi vida. Yo logré algo que realmente nunca pensé que iba a alcanzar. Vi una empresa crecer 5 veces y vi un país crecer 5 veces. Señores, es una visión, puede estar equivocada, pero con la presente estructura y dimensión de la empresa que hace genética, un punto siempre importante. No estamos hablando de multinacionales. La empresa que hace genética en Camarones son enanas, son empresas pequeñas, no son multinacionales. Lo que pasa, señores, es esto. Eso es mi visión. Yo puedo estar equivocado. Esto es lo que yo hago. Esto es lo que la genética hace. Todos los días, cada día, fácil, barato. Yo les garantizo. Yo les pongo este animal a crecer a ritmos bárbaros. Yo les garantizo esto. Pero este animal, dejen este animal aquí, en este patio, sin comida, y este animal se muere en 2 o 3 días. Esto es lo que la genética de crecimiento hace, pero es la única que te funciona. Este animal sí crece, pero te requiere ¿qué? Aire acondicionado para sobrevivir y para crecer. Carro y carretera, genética y producción. Yo te doy el carro, pero tú tienes que cuidar la carretera. Y si tú esperas que la genética te dé todo, olvídate, quédate esperando porque eso no va a pasar. Entonces, señores, esto es mi visión, esto es lo que yo hago, esto es lo que se hace fácil, barato, por la teoría genética, es poner los animales a crecer. Pero cuando hace eso, olvídate que ese animal no más te va a aguantar cualquier tipo de condiciones. Señores, porque las líneas de resistencia sí las hay. Sí hay líneas de resistencia y tolerancia famosas. Esos son datos reales de Indonesia. Yo estoy en Indonesia también. Esos son datos reales. Mire, esto en Indonesia hay 30-40% de la finca que están pudridas, que tiene todo el tipo de patógenos. Es un cóctel de enfermedades. Yo trabajo con una línea de crecimiento. Ahí estas columnas rojas son líneas de crecimiento. Yo trabajo allá con una línea de crecimiento. Te vas para una finca mala, amigos con enfermedades, mi animal desaparece, 16% de supervivencia. Y aquí están, estas líneas de tolerancia, resistencia, sí te aguantan. Sí, 75% contra 16%. Pero vete a una finca buena, este animal te pierde 9, 10, 11 gramos en los mismos días. ¿Comprenden? Sí es una línea de resistencia, ¿o qué será? Simplemente quizás la gallina de campo, no sé cómo la llama acá. Quizás la otra gallina que estaba enseñando. ¿Es de resistencia o es simplemente porque no crece? Ese es el punto, ¿no? El punto es, ¿será que tú puedes aguantar en el negocio con este tipo de crecimiento? Porque en una finca mala tú estás perdiendo como 7, 8 gramos en los mismos días de cultivo. Sí hay línea de resistencia, sí hay, pero no crece. Y entonces, amigo, aguanta en el negocio hoy. Por eso, amigo, nos quedamos con esto. Y para terminar, mi visión, si ustedes, sí, claro, aquí se me olvidó algo. Siempre yo estoy asumiendo en mi conclusión que los programas genéticos de México tienen por lo menos la consanguinidad, la diversidad genética bien manejada. Claro que siempre ese es un punto
que ayuda. Si tú tienes una consanguinidad bien manejada, una diversidad genética, eso siempre te ayuda. Eso siempre te va a ayudar en situaciones difíciles. Pero desde mi punto de vista, para los problemas que me comentaron, las mareas rojas, los vibrios, la falta de la temperatura baja, las temperaturas altas, los bajones de oxígeno, amigo, si ustedes esperan ayuda de la genética para solucionarle esos problemas, yo no creo que la genética los pueda solucionar. Mi visión de la acuacultura es como una mesa. Y la parte esencial de la mesa es la cabeza del productor, la cabeza del camaronero. El tampo de la mesa, no sé cómo se dice, la parte de arriba. Es la solución, la estrategia de producción. Y después tiene las patas. Tiene la genética, tiene el balanceado, tiene el sistema de alimentación, tiene la larva. Entonces, yo como genética soy apenas una pata. La parte esencial es la cabeza del camaronero, la cabeza del productor para encontrar las soluciones adecuadas para sus recursos, sus condiciones, su mercado. Si ustedes no tienen y no logran una estrategia de producción adecuada a vuestras condiciones, amigo, si van a esperar que la genética les solucione vuestro problema, pueden quedarse esperando, porque desde mi punto de vista no va a pasar. Y lo que la genética sí puede hacer es, cuando ustedes tengan vuestros problemas básicos solucionados, la genética sí, ahí puede ayudarlos a producir, a mejorar la eficiencia, los rendimientos, los crecimientos, a producir tanto camarón, pero tanto camarón, que los precios se van al desastre y que ustedes dejen de ganar plata. Es una broma para terminar, pero, amigo, esto es lo que quería comentarles, que realmente la genética sí es una pata importante de la mesa, pero es solo una pata. Y que la parte más importante del sistema de producción es la cabeza del camaronero, para encontrar las soluciones que realmente se necesitan para avanzar con la industria. Señores, muchas gracias. Muchas gracias, João Rocha. Pasó un poquito. Pero muchas gracias, João. Vamos finalizar essa mesa com o homenageado del día, el doctor Fernando Magallón. Muchas gracias. Después de estas tres brillantes exposiciones de nuestros invitados, voy a platicarles sobre el modelo de desarrollo de genética acuícola mexicana, la empresa Genamex, que su trabajo principal es la investigación e innovación para el mejoramiento genético del camarón. El modelo de desarrollo de Genamex tiene 6 fundamentos. Con base en estos 6 fundamentos se desarrolló el modelo. Voy a ir a abordar cada uno de ellos por separado. Primero, fundamento número 1. En 50 años de experiencia, desde 1973 hasta 2023, cada patógeno nuevo o cada variante nueva de los patógenos que ha impactado la producción acuícola de camarón en México se ha resuelto con nueva genética. Nuevo patógeno, nueva genética. Así ha funcionado. Nosotros hicimos un trabajo muy fuerte como país para domesticar el camarón azul, 8 generaciones, llegaron a 5 kilos por metro cúbico en Sonora, y cuando ya iba a empezar el despliegue de la industria, importamos el virus del IHHNB en 1987 y ahí se acabó todo ese esfuerzo de 10 años. Ahí terminó. ¿Cómo se resolvió? Cambiamos a Banamey y entonces arrancó en 85 el cultivo de Banamey. En 1995 llega Taura y nos pone de cabeza a Banamey y viene
Otra nueva genética de camarón azul, de supercamarón, y nos salva, un nuevo cambio. Estábamos muy bien con supercamarón, de fiesta casi, y llegó el virus de mancha blanca en 1999 y se acabó la fiesta. Y regresamos a Banamey nuevamente. Estamos en Banamey nativo y de pronto encontramos un linaje que venía de Venezuela y Colombia, de crecimiento muy bueno, la cepa de Mélagos, y la adoptamos. Y con esa nos fuimos. Y ahí entraron los programas de genética de crecimiento. Excelentes resultados. Muy buen trabajo de los programas de genética clásica que venían de la veterinaria. Pero llega el Vibrio HPND en 2013 y se acabó esa genética. Volvimos a brincar a una nueva genética, trajimos linajes sudamericanos, centroamericanos, norteamericanos y sacamos mexicanos del medio ambiente. Y cambiamos de la selección familiar a la selección masal. Cambiamos del mérito de crecimiento, que era el enfoque con ese linaje, al mérito de resistencia. Y tratamos de mantener la bioseguridad. Nosotros le llamamos selección masal coevolutiva. Es lo mismo que nos estaba comentando Joao de la exposición a todos los patógenos, también George nos habló de eso. Es lo mismo que en Ecuador. Por eso le llamamos coevolutivo. Hay una razón para ponerle la palabra coevolutivo. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? Hay una incógnita ahí en morado. ¿Qué va a pasar si nos cae un nuevo patógeno? ¿Cuál es la nueva genética que nos va a salvar si nos cae un nuevo patógeno? Que le pegue a lo que tenemos ahorita. Y ese es el fundamento del nacimiento de Genamex. Genamex nace en 2017 para preparar a la industria ante la posible emergencia de un patógeno nuevo. Ese fue el trabajo inicial que se nos encomendó. Fundamento sobre esto, sobre esa pregunta, traemos riesgo, primer riesgo, de variantes generadas por coevolución y por importación de camarón procedente de otros países, por otras variantes y también las variantes que se generan aquí. Ya no estamos más lidiando con un virus, estamos lidiando con un complejo de variantes de los virus. Los virus no son un genoma, es una mezcla de variantes que se generan por coevolución. Y luego traemos un riesgo de nuevos patógenos, también por importación, porque todos los patógenos que han entrado en México han entrado por importación. Fundamento número 2. Los patógenos emergentes que llegan a México se incorporan a los ecosistemas adyacentes a las granjas porque tenemos crustáceos y tenemos Banamey allá afuera. Se incorporan, coevolucionan con las comunidades de crustáceos nativos y generan nuevas variantes que recirculan entre las granjas y los ecosistemas. Cuando llegó IHHNB, no había antecedentes de presencia de IHHNB en México y el doctor Leiner encontró, y también en trabajos posteriores, variantes de IHHNB ya esparcidos en las poblaciones naturales de crustáceos, que incluso las variantes del norte del Golfo de California ya eran diferentes del sur del Golfo, a ese nivel. Entonces, al alojarse en los crustáceos salvajes, empieza a haber algo que se llama coevolución. La coevolución ha sido extensamente estudiada con los insectos. A los insectos se han tratado de acabar con todo tipo de tóxicos, todo tipo de patógenos y no han podido con ellos. ¿Por qué? Por la teoría coevolutiva. Cuando un organismo, una variante genética se enfrenta a un patógeno en generaciones sucesivas, en paralelo se incrementa la resistencia del huésped y la virulencia del patógeno. Y se genera lo que se llama la hipótesis de la reina roja, que es algo así como esto. Yo compro una caminadora en mi departamento porque no quiero salir a la calle porque me corretean los perros, y yo camino 2 horas en la caminadora, pero hay un problema,
no he salido de la habitación. Ese es el problema. Llega un momento en que hay un equilibrio entre la resistencia y la virulencia. Y luego, como nuestros sistemas de cultivo semi-intensivo toman agua del medio ambiente y no pueden filtrar, de ninguna manera pueden filtrar los patógenos que están allá afuera, lógicamente que entran. Entonces entra el segundo ciclo coevolutivo, que es entre las líneas que manejan la industria y que llevan las granjas y los patógenos que están viniendo del ambiente. Me acuerdo mucho cuando trabajábamos con mancha blanca y se decía, bueno, ¿y de dónde sale mancha blanca? Y la verdad, muchos se acuerdan de esa época, que cuando descubrimos que efectivamente el virus de la mancha blanca estaba por todos lados y se nos mete a los sistemas de cultivo. El problema es que allá afuera está coevolucionando, incluso con otras especies de crustáceos. Y un día brinca una variante y nos saca de juego. Siguiente fundamento. Las enfermedades de camarón en cultivos semi-intensivos tienen un origen multipatogénico y multibiotóxico. No es un patógeno con el que estamos lidiando, son varios patógenos. Entonces, la naturaleza de las enfermedades son multipatogénicas, multibiotóxicas, al principio son epidémicas y luego se convierten en endémicas, como ya nos comentaron. Entonces, lo que nosotros necesitamos es de alguna manera conciliar la resistencia con organismos libres de patógenos. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es resistencia genética multipatogénica y multibiotóxica. Allá ustedes pueden ver el clásico de los 3 círculos. Fíjense bien. No es un patógeno, son agentes patogénicos, principalmente son virales y bacterianos, y agentes biotóxicos. Nosotros no consideramos más en Genamex el HPND o muerte temprana como una enfermedad patológica. No es así, es una enfermedad biotoxicológica. Los vibrios que portan el plásmido no son patógenos en sí, sino que producen biotoxinas que afectan a los organismos. Pero también tenemos cianobacterias y tenemos fitoflagelados. Y hay una historia interesante. Los años de la niña, por el incremento de las concentraciones de nitrógeno orgánico soluble, catapultan simultáneamente a los vibrios, las cianobacterias y a los fitoflagelados, porque todos explotan con el nitrógeno orgánico soluble. Y cuando viene la niña, aumenta la carga de nitrógeno orgánico soluble, que normalmente no lo medimos. Y tuvimos 3 niñas seguidas. ¿Se acuerdan que el año pasado les dijimos eso? Precisamente de eso estábamos hablando. Muy bien. Ahora voy a hablar de los efectos de la entrada del HPND a México. Fíjense bien lo que vamos a ver. En el periodo anterior al HPND, nosotros traíamos supervivencias del 65 al 80%. Llega el HPND, metemos las nuevas líneas y entonces traemos ahora, después de una década, supervivencias de 50 a 55%. Y parece que estamos estancados, pareciera que no hay mejoramiento. Son datos de 83,000 millones de poslarvas, son resultados productivos, no son datos cuchareados ni inventados, es un trabajo que nos apoyó Cesacín y Coades, Julio Cabanillas nos hizo ese favor de apoyarnos fuertemente, y pueden ustedes ver igual en Sonora esa caída de supervivencias, de antes del periodo HPND y después. Cosa interesante, todos los laboratorios que tienen programa de genética están arriba del promedio, lo cual les está diciendo que efectivamente la genética está haciendo su trabajo. Particularmente la línea anaranjada, que es la mejor, son las líneas de Genamex que tienen selección basal coevolutiva. Ahora, hay supervivencias de nuestras líneas de 75 a 90%, sí hay, pero ese es el promedio. Hay condiciones especiales en las cuales la misma línea que da 50% en un semi-intensivo da más del 75% y hasta el 90% en cultivos hiposalinos o en sistemas
intensivos de drenaje central, donde cada 2 horas sacan las mudas, sacan los animales muertos y sacan la materia orgánica. Ahí, la misma línea que a cada 50, ahí da 75. ¿Qué fue lo que tuvimos? Fíjense bien, estos son los datos de Sonora. La prevalencia de mancha blanca se desplomó. Estamos hablando de prevalencias de menos del 1%. O sea, lo que estaba haciendo Ecuador cuando nos dio las líneas, traía 15 años de entrenamiento esas líneas contra el virus de la mancha blanca. Y aquí le metimos otros 8 años. Y efectivamente se fue para abajo. Pero la prevalencia del IHHNV se incrementó porque las variantes de IHHNV que hay en Ecuador son diferentes de las que hay aquí. Y nosotros no medimos, cuando trajimos las líneas, si traían el IHHNV de Sudamérica. ¿Pero qué pasa con el crecimiento? Observen. Antes del HPND, los programas de genética tenían crecimientos maravillosos de 1.3 a 1.6 gramos por semana. Se desplomó a niveles de 0.9 a 1.15 y no se puede decir que haya un programa de genética que esté mejor que otro. Todos estamos en un entorno de 1 a 1.1 gramos por semana. Es una caída importante. Segundo, el tonelaje por millón de poslarvas. Traíamos de 9 a 12.5 toneladas por millón de poslarvas. Ahora traemos 7.5 a 0.9. Otra vez, los programas que hacen selección masal coevolutiva están por arriba de todos los demás, lo cual indica que les está resultando. La que sigue. Eficiencia alimenticia. La eficiencia que traíamos antes del HPND era de 0.7 a 0.87 toneladas de alimento, de camarón por tonelada de alimento. Ahorita andamos en un entorno de 0.6 a 0.75 toneladas de camarón por tonelada de alimento, o sea que la eficiencia se vino abajo. Y no hay ningún programa que se vea que los animales sean más eficientes que en otro programa. Los rendimientos. Fíjense bien, esos rendimientos que están arriba de 1100 a 1300 eran de aquellos laboratorios que tenían programa de genética de crecimiento. Fantástico. El resto andaban un poquito más abajo, pero todos, sin excepción, se vinieron abajo después del HPND. Nuevamente, las líneas de Genamex de selección masal coevolutiva están por arriba de los otros programas. El ingreso por hectárea. Traíamos un ingreso antes del HPND de 60 a 100 mil toneladas, de 60 a 100 mil pesos por hectárea. Ahorita traemos un promedio de 50 a 75 mil pesos por hectárea. Selección masal coevolutiva sigue siendo los más altos. Fundamento número 5. Fíjense bien, 10 años de efectos de la entrada de un patógeno. 10 años de efectos que no hemos podido remontar. Fundamento número 5. La incertidumbre ante la emergencia de nuevos patógenos y variantes requiere un modelo de desarrollo que prepare a las empresas en resistencia genética, repare los efectos de la supervivencia la herencia del HPND y además concilie la resistencia con el crecimiento. El primer objetivo es precisamente para tratar de estar preparados para enfrentar un nuevo patógeno. El segundo objetivo es para resolver el problema del HPND que todavía lo traemos. Más adelante vamos a hablar de eso. Y el objetivo 3, como nos dijo Joao, tiene que ver con la economía de las granjas, que es el tema del crecimiento. Primer objetivo, preparar a las empresas para confrontar la emergencia de nuevos agentes patológicos y biotoxicológicos. Como lo señalaron ellos, la clave está en la diversidad genética. 1. 2, la hibridación para concentrar la variabilidad genética. 3, la selección masal coevolutiva. Y algo muy importante, el manejo del número efectivo, la forma en que se maneja la línea masal para disminuir la probabilidad de inbreeding.
Ya me están diciendo que bueno, me vaya rápido. Gracias. Gracias. Muy bien. Este es el Plan Genético 2023-2030 para incrementar nuestra diversidad y esto le llamamos la línea madre de supervivencia. Tenemos 3 fuentes de variación. Las líneas de élite, en la cual las empresas cooperan poniendo sus mejores líneas para hacer piramidación. 2, las líneas que tienen origen en el Pacífico Oriental Tropical, que las estamos concentrando y estamos levantando, ya hicimos un primer levantamiento en 2020, ya lo reporté aquí la vez pasada, para concentrar diversidad genética mexicana en una línea mexicana y después por hibridación secuencial lograr la hibridación. Segundo, recuperar el mérito genético de supervivencia del camarón a niveles del periodo previo al HPND, o sea, pasar del 50-55%, pasar al 65-80%. ¿Qué requerimos o cuál es la estrategia? Comprender la naturaleza de la mortalidad del HPND, comprender la dinámica de los vibrios y hacer la selección masalco evolutiva. Esta imagen que ven ahí en el centro, nosotros se la presentamos a Senacica en 2014 y fue hasta 2023 que logramos encontrar todas las pruebas que muestran que la hipótesis es correcta. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien, el vibrio HPND positivo, su reservorio es el exoesqueleto del camarón. Donde quiera que haya quitina se pone, no solo en el camarón. Pueden ser jaivas, puede ser cualquier crustáceo. Son bacterias quitinolíticas, ahí están. ¿Qué pasa cuando los animales mudan? Normalmente mudan en la noche y mudan en ciertos periodos de tiempo. Bueno, al mudar, los vibrios tienen alguna señal que hace que se brinquen al agua para brincar a la otra muda y para brincar al en vez de la muda y florecen. Si es un cultivo como una maternidad, se pegan en el biofloc y de pronto no teníamos vibrios HPND positivos y de pronto el biofloc está súper positivo. Y luego los camarones sistemáticamente se comen su muda. Si eso se combina con el alimento, el hepatopáncreas se convierte en un excelente bioreactor. Por ejemplo, puede ser que encontremos en un estanque 100% de prevalencia de NHP positivo, no, de HPND positivo, y el hepatopáncreas 0%, y no vemos mortalidad, pero viene una muda y empieza la mortalidad. Y empezamos a encontrar prevalencia en el hepatopáncreas. Entonces, los sistemas de cultivos semi-intensivos e hiperintensivos que no tienen drenaje central para estar evacuando las mudas y evacuando los muertos, facilitan la ingestión de los esqueletos y entonces se viene el problema. Otro aspecto, no hemos logrado la resistencia porque usamos antibióticos y los antibióticos han enmascarado la resistencia. ¿Por qué este año se nos presentó el problema? Porque las cepas de HPND son resistentes a antibióticos. Los antibióticos que nos venían funcionando ya no funcionan. Sigue siendo el problema HPND, pero ya no lo podemos detener con antibióticos. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer selección masalco evolutiva sin antibióticos. Y recomendación para los comités, cambiar la forma de medir la prevalencia del HPND. Traemos prevalencias muy bajas, pero el problema es más alto. Estamos subestimando la prevalencia del HPND. Luego, el tema del crecimiento, el objetivo 3 es mejorar el crecimiento del entorno de 1 gramo por semana a 1.3, 1.5. Y ahora voy a hablar un poco sobre esto muy rápido. Lo primero que hay que hacer es estandarizar la forma en la que se mide el crecimiento. Si no hacemos esa estandarización, no vamos a saber de qué estamos hablando. Aquí, por ejemplo, tienen cuatro curvas de crecimiento y es la misma linaje genético. Pero en el amarillo estamos evaluando la tasa de crecimiento post-eclosión. Quiere decir que medimos el crecimiento a partir de que eclosiona el animal.
No importa qué haya pasado. Nosotros medimos el día que eclosiona y a partir de ahí sacamos la tasa de crecimiento. Entonces tenemos menos de 1 gramo por semana. Si nosotros sembramos 20 miligramos, tenemos tasas de crecimiento de 1.1, 1.2 gramos por semana. Si nosotros medimos el crecimiento a partir de 1.5 gramos, tenemos tasas de crecimiento de 1.5 gramos. Y además observen que la tasa de crecimiento va incrementando conforme crecen los animales. Entonces, cuando hablamos de tasa de crecimiento, tenemos que decir cuál es el peso final. Si no decimos cuál es el peso final, pues no sabemos de qué estamos hablando. Este es el ejercicio de 2023. Son 8 linajes de crecimiento con los que estamos trabajando, de líneas de élite. Y pueden ver que la presión de selección nos permite, va incrementando la diferencia o la tasa de crecimiento que nosotros podríamos esperar, nada más que hay un problema: la heredabilidad no permite que se exprese todo lo que nosotros presionamos. Entonces, si consideramos una heredabilidad aproximada de 0.4 a 0.5, estaríamos hablando de un incremento del entorno de 1.1 gramos a 1.3 gramos por semana. Esto es más o menos lo que es la presión de selección. Básicamente ustedes tienen una curva de distribución y dependiendo de qué fracción toman de aquí es la presión de selección. Todo bien. El problema, el riesgo, es que si nosotros subimos la presión de selección, disminuimos la diversidad genética. Y ahí es donde viene el otro problema. Si los animales, sí podemos acelerar la tasa de crecimiento, pero traemos un riesgo de bajar la resistencia porque vamos a bajar la diversidad. Entonces, la previsión que nosotros estamos viendo es de poder subir del entorno de 1 gramo al entorno de 1.2 gramos, pero traemos la posibilidad de subir hasta 1.5 gramos. Hicimos el ejercicio gracias a una publicación, la publicación que de un grupo de China. Ellos compraron camarón en Norteamérica, náuplios de línea norteamericana, compraron náuplios de línea tailandesa, compraron náuplios de Hawái, de Kona, compraron náuplios de Ecuador, hicieron su ejercicio de crecimiento y los resultados que ustedes ven aquí, las líneas azules es la tasa de crecimiento post-eclosión y las líneas anaranjadas son la tasa de crecimiento a partir de 1.5 gramos. Entonces, las líneas de élite que nosotros traemos ahorita a 17.5 gramos, porque ellos lo hicieron a 18 gramos, nosotros hicimos a 17.5, ellos sembraron a 100 por metro cuadrado, nosotros también sembramos a 100 por metro cuadrado, condiciones muy, muy similares, y las líneas de élite de Genamex están en el promedio de las líneas de asiáticas, están en el promedio. Y traemos un potencial de crecimiento no tan grande como el de ellos. Pueden ver ahí los animales que más crecieron, en el caso asiático, hasta 3.5 gramos por semana, midiendo la tasa de crecimiento después de 1.5 gramos. Y nosotros estamos hablando de 2 gramos. Y esto es porque ellos han metido genética de animales grandes. Fundamento 6. El desarrollo de la genética de resistencia de camarón a las enfermedades requiere de la formación de un grupo multidisciplinario, requiere la cooperación interempresarial, sí, y requiere de la cooperación o la colaboración nacional e internacional. Eso lo tenemos que hacer. Ahorita estamos formando un grupo multidisciplinario de jóvenes. ¿Por qué multidisciplinario? Porque tenemos que entender las enfermedades, porque son las que nos han pegado, son las que nos han obligado a cambiar la genética. Entonces, nuestro grupo de trabajo incluye expertos en el tema de patógenos, en el tema de enfermedades, trabajando al mismo tiempo con genetistas. Ese ensamblaje entre estos dos grupos es el con el que estamos trabajando. Están aquí con nosotros 3 de nuestro grupo. No sé si quieran parar para que los conozcan. Levántese. Sí, son nuestros compañeros.
saben monitorear patógenos, saben aislar variantes, tienen una colección, saben hacer bioensayos, saben medir resistencia, porque ustedes saben lo que es un bioensayo de resistencia. Por ejemplo, en salmón cuesta $50,000 un bioensayo. O sea, es caro, como decía Joao, se ocupan recursos para hacerlo. Y por otro lado, se requiere una cooperación interempresarial. Se hizo una convocatoria en AMPLAC para formar Genamex y solo 6 laboratorios levantaron la mano. Y son los que han cargado con el peso y el financiamiento para hacer esta investigación: acuacultura integral, biomarina reproductiva, Orolarvas, proveedora de larvas, ADRO, Prolamar y COADES nos ha estado apoyando. Están aquí presentes con nosotros de estas compañías. Yo espero que en un futuro próximo podamos tener cooperación de más empresas. Se requiere una colaboración para salir del hoyo en el que estamos, muy importante. Otro aspecto, se requiere la colaboración con expertos en diferentes áreas de conocimiento. Yo no soy genetista, pero yo conozco los genetistas y los hemos invitado a trabajar con nosotros, nos han asesorado. Por ejemplo, el grupo, el linaje de la línea madre lo hicimos con 60 linajes que nosotros les llamamos tribus, porque una tribu es un conjunto de familias que conviven. ¿Y cómo detectamos esos 60 linajes? Pues por la cooperación de las 6 empresas y por el estudio de los SNPs para entender la diferencia que había entre los 60 linajes y poder trabajar con ellos. Entonces tenemos aquí esa colaboración en genética y genómica, en biofármacos, terapia de fagos, epidemiología y genómica, biotoxinas. Son una gran cantidad de investigadores que colaboran con nosotros. Y ahorita tenemos a un grupo de 6 jóvenes, el grupo multidisciplinario tomando el diplomado de mejoramiento genético en acuicultura 2023 por un grupo de doctores de las universidades chilenas. Ahorita están porque creo que el 12 de diciembre termina el diplomado, pero la idea es establecer esa colaboración. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, tenemos muy poco tiempo para las preguntas. ¿Nos permiten una o 2 preguntas nada más? A todos, ¿no? Por esa excelente charla, ¿no? Y yo creo que llenó bastante todos nosotros de conocimiento. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias a Jorge Consensao por su colaboración en este panel. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Tenemos muy poco tiempo. 2 preguntas nos están dando oportunidad de escuchar. ¿Alguna inquietud? Levanten la mano si tiene alguien alguna pregunta para los panelistas hoy. Bueno, parece que todo quedó muy claro. Todo muy bien, perfecto. Bueno, a nombre de este Congreso de Acuacultura de Camarón, mire, tenemos aquí un presente para George. Muchísimas gracias por acompañarnos. También para Alexander, conocido como Sandy, también agradecer su participación. Y Jorge, como moderador, muchísimas gracias por tu valiosa participación en esta tarde. Muchísimas gracias. Y bueno, un reconocimiento, vamos a invitar a la fotografía para Joao Luis Rocha. Conagua tiene esta especial distinción para usted por acompañarnos en este panel llamado Modelos de Desarrollo Genético en la Producción de Camarón. Si nos acompaña la fotografía, por favor, a la señorita le invitamos a que acompañe aquí a Joao para la foto. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar en este panel tan interesante y por la valiosa información que nos han compartido el día de hoy. Muchísimas gracias.